Buenas noches, amada iglesia. Bendición para todas y todos en esta oportunidad. Gracias por estar pendiente de esta transmisión. Vamos a aprovechar unos minutos para aprender un poco más acerca de la palabra del Señor. Así que antes de entrar en materia, quisiera suplicarle que se una a mí para poder orar. Sé que tenemos diferentes necesidades y qué mejor oportunidad para podérselas presentar a nuestro Padre, que está siempre al pendiente, que nosotros nos acerquemos a Él con confianza y en fe, creyendo que Él siempre nos va a escuchar, siempre nos va a atender. Por favor, iglesia, de eso nunca, por favor, tengamos duda, porque Él está ahí para atendernos en todo momento. Acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús, por tu presencia, Señor, en primer lugar, y porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has bendecido con todos los nuestros, Señor. Ahora que venimos a meditar unos minutos en tu palabra, te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que inspiró tu palabra, que nos enseñe esa palabra que tanto necesita, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu y aún nuestro cuerpo, Padre. Danos el entendimiento necesario, la capacidad para poder comprender tu propósito, comprender tu plan para cada uno de nosotros contenido en tu palabra, Señor. Hoy, Padre, oramos a ti creyendo y confiando en que tú estás escuchando nuestra oración. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que bendigas a tu pueblo, a todos los que nos están escuchando y nos están viendo en esta noche. Bendícelos, Padre, bendice sus familias, por favor. Y a todo el que esté enfermo, Señor, te pido que tu mano de poder, tu mano de sanidad sea sobre su vida. Padre, he orado en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo quisiera invitarte, iglesia, a que me acompañes a escudriñar un poquito en torno a la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. Tú sabes que la participación del Espíritu de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis ha sido clave, ha sido vital. Es asunto de orarle al Señor y de escudriñar las Escrituras, y nos vamos a dar cuenta de una manera importante que tanto el Padre, el Hijo, como el Espíritu Santo aparece desde el Génesis hasta el final de la Biblia. Y en esta ocasión yo quiero aprovechar los minutos que tenemos para esta meditación para hablar un poquito acerca de esa obra que el Espíritu Santo en especial está todavía haciendo en el Nuevo Pacto, es decir, en el Nuevo Testamento. Tenemos que reconocer, iglesia, que la presencia del Dios Espíritu Santo en tu vida es clave, es vital. Y yo quisiera suplicarte en esta oportunidad, en el nombre de Jesús, que si tú no le conoces al Dios Espíritu Santo, que si tú no tienes la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, por favor lo busques, lo pidas, que investigues, que leas, que ores lo más que puedas y que busques ayuda ministerial si es necesario para poder comprender. Acuérdate, amada iglesia, que todas las cosas del Señor solo se reciben mediante la fe. Yo te pregunto en esta oportunidad, ¿cómo recibimos el perdón de nuestros pecados? Por medio de la fe. Si ya eres bautizado en agua, ¿cómo es que tú tomaste la decisión de descender a las aguas del bautismo? Por fe. Una sanidad se recibe mediante la fe. Y por supuesto el bautismo del Espíritu Santo también de igual manera lo vas a recibir mediante la fe. Si tú no lo tienes, esta noche puede ser tu noche en que por la fe, así como recibiste el perdón de tus pecados, la vida de Jesucristo en tu vida, de la misma manera tú puedas tener a la persona del Espíritu Santo morando en ti. De manera que, por ejemplo, si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16 y verso 13, dice la palabra, pero cuando Él, refiriéndose al Espíritu Santo,
Está hablando Jesús. El espíritu de verdad. Quiere decir que hay espíritu de mentira. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que pedirle al Señor el discernimiento espiritual, los dones del Espíritu Santo, especialmente uno que se llama discernimiento de espíritus, don de ciencia, don de sabiduría, para poder identificar, para poder saber si lo que estamos oyendo, lo que estamos escuchando, proviene de Dios, proviene del alma de alguien, humanamente hablando, o proviene del enemigo. De manera que dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, y ya vino hace 2000 años, ¿verdad? Os guiará a toda la verdad. Y creo que todos sabemos quién es la verdad. Es nuestro Señor Jesucristo. Porque no hablará por su propia cuenta. Igual que el Hijo. El Hijo no habló por su propia cuenta. Hablaba. El Hijo enseñaba lo que oía de su Padre. Sino que hablará todo lo que oiga. Y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces vemos de otra manera, entonces, amada iglesia, que el Espíritu Santo exalta al Hijo y el Hijo exalta al Padre. Entonces, esa es una verdad, una enseñanza de la verdad espiritual que necesitamos comprender en esta oportunidad. Ahora, otro puntito que quiero dejar ahí en tu corazón esta noche. Aparte es que el Espíritu Santo enseña la verdad espiritual, también glorifica a Cristo. Y eso lo vemos en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 16 que estamos viendo, y verso 14 en adelante. A continuación del que acabamos de leer. Por favor, leámoslo. Dice, Él me glorificará. Recordemos que está hablando el Hijo. Y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dice, Él me glorificará. Es decir, el Espíritu Santo me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Pero también dice, por ejemplo, en el verso número 16, un poco más y ya no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Entonces estamos aprendiendo, amada iglesia, esta noche que parte de la obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto es que Él nos enseña la verdad espiritual. También Él va a glorificar al Hijo. De ahí la importancia y de la necesidad, amada iglesia, de conocer a la persona, al Dios Espíritu Santo. A veces hacemos cualquier cosa por conocer al Padre y está correcto, está muy bien. Hacemos lo mismo para conocer al Hijo y está excelente, pero no se nos olvide que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, enseña la verdad espiritual, va a glorificar al Hijo, pero también derrama su poder sobre quien proclama el Evangelio. Por ejemplo, yo sé que muchos nos están viendo esta noche y también escuchando esta meditación. Y dentro de todos los hermanos y hermanas que están sintonizando esta transmisión, yo sé que hay muchos inquietos que les gusta evangelizar. A lo mejor van a hospitales, aunque en esta época pues ya no mucho se puede, ¿verdad? Pero antes lo hacían a menudo. Algunos abordan autobuses para transmitir la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo, en un centro comercial, haciendo fila en un banco, en un supermercado, donde sea. Debemos de aprovechar el tiempo para presentar a la persona de Jesucristo, el plan de salvación, porque tenemos que reconocer, amada iglesia, que al final de la vida solo hay dos lugares, no hay más. O el cielo, la vida eterna con Cristo que nos lleva al Padre, o el infierno, que significa una perdición, una separación eterna de nuestro Dios y Padre.
De manera que debemos de esforzarnos, de manera que también, iglesia, tenemos que estar orando, dejándonos guiar por ese maravilloso Dios Espíritu Santo, para saber en qué momento hablar el mensaje, a quién darle el mensaje, porque Él es el que conoce todas las circunstancias, todas las situaciones, y a veces nosotros nos podemos equivocar, podemos usar un tiempo que no es conveniente, o podemos hablarle a alguien que en ese momento no nos va a recibir el mensaje. Pero recordémonos que el apóstol Pablo en una oportunidad estaba enseñando la palabra del Señor en un hogar de una mujer llamada Lidia, vendedora de telas de púrpura. Y dice la palabra que el Señor abrió los oídos, el entendimiento de esta mujer, abrió su corazón para que recibiera la palabra que el apóstol Pablo, siervo del Señor, estaba dando. Ahora yo pregunto, si Pablo hubiera enseñado en otro momento, pues esta mujer le hubiese escuchado el mensaje, pero tal vez su corazón no estaba preparado para recibir esa palabra. Pero cuando Pablo estaba dando el mensaje, el Señor había ya preparado el corazón de esta mujer a través del Espíritu para que comprendiera, para que recibiera y no rechazara ese mensaje de salvación eterna. De ahí la importancia, amada iglesia, de hacer las cosas del Señor en el Espíritu, para ir a lo seguro, para ir a lo cierto, para no errar, para no equivocarnos y no frustrarnos. Porque, hermano, a veces nosotros queremos que una persona que no conoce al Señor nos preste atención y que recibe el mensaje y que crea y que acepte el mensaje. Pero tal vez el Señor en ese momentito no es el momento para él, para que suceda lo que nosotros deseamos. De ahí la necesidad de ser guiados por el Espíritu. Claro, la palabra hay que darla, el mensaje hay que proclamarlo. Es el Señor a través de su Espíritu el que produce los efectos, y es la palabra la que causa el impacto. Como dice el profeta Jeremías, no es mi palabra como fuego, no es como martillo que quebranta la piedra. Entonces la palabra hace el efecto en la persona, pero el Espíritu Santo es la que prepara a esa persona para que esa palabra caiga en buena tierra. Muy bien, entonces, recapitulando, ¿qué obra hace el Espíritu Santo, o qué obra está haciendo el Espíritu Santo ahora en el nuevo pacto o en la nueva dispensación que estamos viviendo? Enseña la verdad espiritual, glorifica a Cristo y derrama su poder también sobre quien proclama el Evangelio. ¿Por qué hemos dicho esto último? Acompáñame a Hechos capítulo 1, por favor, y verso número 8. Dice la Escritura en esta palabra. Tal vez leamos desde el verso número 6, Hechos 1, 6 en adelante. Entonces los que estaban reunidos en el aposento alto le preguntaban diciendo, Señor, perdón, no estaban reunidos en el aposento alto, sino que estaban en la presencia del Señor. ¿Restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Están hablando con el Señor. Y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Le da la explicación al Señor. Ahora el verso que me interesa, el verso número 8, dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Dónde? Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. O sea que no había venido todavía. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis entonces, cuando venga sobre nosotros, me seréis testigos, les dijo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces nos damos cuenta a través de esta palabra que es necesario, es conveniente, es bueno para
proclamar el Evangelio, para anunciar el Evangelio, para hablar de la persona de nuestro Salvador Jesucristo, es recibir ese bautismo en el Espíritu Santo, tener esa investidura de poder. Hermano, entonces, alguien que no tiene el bautismo del Espíritu Santo no puede proclamar el Evangelio, no puede predicar el Evangelio. Claro que lo puede hacer, pero no va a causar el mismo efecto, no va a ser lo mismo, porque podemos hacerlo en un sentido o podemos hacerlo de una manera humana, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad, con nuestra experiencia o trayectoria. Pero como le pasó a Apolos, ¿te acuerdas cuando Apolos dice que era un predicador muy ferviente? Tenía mucha palabra, tenía mucho conocimiento, pero no conocía a la persona del Espíritu Santo, al Dios Espíritu Santo. Entonces una pareja lo llamó aparte y le dijo, mira, es necesario. Le dieron la explicación, le explicaron correctamente la teología del Señor. Entonces le dijeron, mira, lo que estás haciendo es fabuloso, pero va a ser mucho más fabuloso, mucho más efectivo y poderoso cuando tú recibas el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí está en el libro de Hechos narrada esa experiencia. Entonces, ¿tú quieres proclamar el Evangelio? ¿Quieres predicar el Evangelio? ¿Quieres servir al Señor? Excelente, lo puedes hacer en cualquier momento, pero mejor si lo hacemos ya llenos de esa investidura de poder a través del bautismo del Espíritu Santo. Muy bien, entonces seguimos más adelante un poquito. Llena también, otra obra que hace el Espíritu Santo ahora en el nuevo pacto es llena a los que han creído en Cristo y nos bautiza en su cuerpo. Algunos han dicho y han enseñado que el bautismo es para hablar en lenguas. Claro que sí, se puede hablar cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo. Por supuesto, hablamos en lenguas espirituales, pero no solo es para eso. El bautismo del Espíritu Santo es para muchísimas cosas más. Lo principal es que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo, es decir, en la iglesia de Cristo, la que va a ser llevada, la que va a irse con el Señor. Y si vamos, por ejemplo, a Hechos 2:4, dice la palabra, allá adelantito de donde estábamos, dice la palabra, todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Entonces, se creen, porque algunos piensan que no fueron exactamente 120 los que estaban reunidos, pero supongamos que eran 120, dice que todos, sin excepción, no se quedó nadie afuera, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó como resultado de esa experiencia? Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pregunto, si no hubieran sido llenos del Espíritu Santo, ¿hubieran hablado en otras lenguas? Creo que no. Fue necesario la venida del Espíritu Santo, fue necesario que fueran llenos ellos y como consecuencia empezaron a hablar en otras lenguas. Y añade la palabra, según el Espíritu, no según el Padre, tampoco según el Hijo, sino según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, cuando te llena de su presencia, cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, ¿quién es el que nos da la habilidad para hablar esas lenguas espirituales? Y sabes algo, dice la palabra que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Hay que ser sabio también. No vamos a ponernos a hablar en lenguas delante de un montón de gente en un lugar y en un momento que no es adecuado, que no es conveniente. En privado tú puedes hablar todas tus lenguas que quieras, pero si estás con más gente, mejor si te viene a ti y puedes dar una palabra de profecía para que podamos entender. A menos, como explica el apóstol Pablo, si dentro de los que estamos ahí hay alguien que tenga el don de interpretación de lenguas. Entonces yo puedo dar un mensaje en lenguas, yo no sé qué dije, pero el Padre sí sabe qué dije, ¿verdad? Y los que están oyéndome tampoco van a entender. Pero de pronto el Espíritu usa a alguien que está por ahí
con el don de interpretación de lenguas. Entonces él va a decir, así dijo el Espíritu Santo, y va a poner el mensaje que yo di, por ejemplo, en un idioma entendible, como es nuestro idioma, en este caso el idioma español. De manera, iglesia amada, que es un verdadero misterio. No podemos comprenderlo todo tal vez como quisiéramos, pero lo importante, amada iglesia, es que creamos lo que el Señor nos ofrece. Y creyendo en humildad y con sencillez de corazón, podamos recibir, porque también dice la palabra, que el Espíritu Santo es para nosotros y para los nuestros. Entonces, si yo soy sacerdote de mi casa, si yo soy el padre de familia con mi esposa, gobernando en nuestro hogar con nuestros hijos, yo como sacerdote, además de recibir y experimentar esa situación, esa experiencia, tengo que, si mi esposa no conoce esa experiencia, tengo que estar orando por ella para que sea bautizada en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede venir de cualquier manera, no necesario imponiendo manos, pero hay bastantes ejemplos en la Escritura que imponiendo manos también se recibía el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nos guía el Señor? Ya sea poniéndole manos a nuestra esposa, poniéndole manos a nuestros hijos, a nuestras nueras, a nuestros yernos, a nuestros nietos, como el Señor nos guíe, o simplemente orando sin poner manos, el Espíritu Santo puede venir a nuestra vida y ser llenos, como acabamos de leer en el pasaje hace un momentito. Entonces, eso es muy importante, amada iglesia. Dejar a nuestra esposa, dejar a nuestros hijos, nueras, yernos, nietos con bautismo en el Espíritu Santo, hermano, es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestra casa, a nuestra familia. A veces podemos irnos de la tierra sin habernos importado la necesidad, y valga la redundancia, la importancia de recibir y conocer al Dios Espíritu Santo. Porque en el mundo que estamos viviendo, hermanos amados, es un mundo muy peligroso. Estamos viviendo los últimos tiempos. Son tiempos que tenemos que discernir entre luz, y con facilidad el enemigo nos puede engañar. Y hay una palabra en la Escritura que dice, cuidado que no seáis engañados. ¿Y cómo vamos a no ser engañados, hermano? De ahí la necesidad de tener a nuestro asesor, a nuestro Dios, a nuestro guiador, al que nos da guianza, al que nos enseña toda la verdad, así dice la palabra, y nos puede advertir. Por ejemplo, este mensaje que está recibiendo, tal vez escuchando una estación de radio o estás viendo a través de la televisión, tal vez a ti te parece muy interesante, muy importante, pero a lo mejor es un mensaje, una teología falsa. A lo mejor es un falso profeta, un falso apóstol, un falso pastor, un falso evangelista al que estamos escuchando. ¿Cómo vamos a saber de manera natural si lo que está diciendo y el que lo está diciendo es un enviado del Señor y su mensaje es también enviado del Señor? Solo a través del Espíritu Santo, ahí con los dones espirituales, discernimiento de espíritu. La palabra nos enseña que hay que probar los espíritus si son o no de Dios. Y también la profecía o la palabra, como nuestro pastor también nos dice con mucha frecuencia, examinemos los mensajes, incluso los mensajes míos, dice él, analicémoslos, estudiémoslos, oremos, pidámosle al Señor entendimiento, porque ni él, ni mi persona, ni otros consiervos que compartimos la palabra en esta iglesia, pues queremos dar un mensaje nuestro, de nuestra inteligencia, de nuestro conocimiento o sabiduría, sino que queremos dar un mensaje basado en las Escrituras, un mensaje cristocéntrico, un mensaje bibliocéntrico, para que tu iglesia seas edificada en la palabra del Señor. Entonces te decía hace un momentito, si tú eres sacerdote, si tú eres padre de familia, padre o madre, preocupémonos, amados hermanos, si el papá y la mamá ya tienen la llenura del Espíritu Santo, por favor, no tomemos a la ligera. Bueno, si lo quiere recibir mi hija o mi hijo o mi yerno o mi nuera o mis nietos, bueno,
y si no, pues también, ¿verdad? No, tenemos que procurar, tenemos que estar orando, tenemos que estarles enseñando. Para mí sería mejor, yo bendigo a Dios porque mis hijos tienen esa experiencia, pero para mí sería mejor dejar a mis hijos con una buena doctrina, una buena palabra, bien convertidos, como decimos, bien nacidos de nuevo, como también acostumbramos a decir, llenos del Espíritu Santo, bautizados debidamente y también bautizados en agua, que dejarles una casa, que dejarles una cuenta de banco, porque todo eso sería perecedero. Pero dejarles las bendiciones del Señor, hermano, tienen bendición para esta vida y también para la otra. La palabra nos motiva también, no olvidemos que hay que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, porque las cosas de arriba, las que no se ven, permanecen para siempre. Pero las de la tierra, las cosas que se ven, hermanos, van a haber cielos nuevos y va a haber tierra nueva. Entonces busquemos lo eterno, que es lo más seguro. Como dice también el Señor, busquemos primeramente su reino y su justicia. Todo lo demás, ¿qué es lo demás, hermano Otto? Bueno, bendición material, salud, bienes muebles, inmuebles, profesión, estudio, lo que tú quieras. Todo lo demás, dice la palabra, os será añadido. Pero no busquemos primero, hermano, lo material de primero. No, ahí estaríamos equivocados, erróneos. Primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia y creer esa palabra. Todo lo demás Dios lo va a añadir. Muy bien, entonces me interesa estar afirmando esta enseñanza y una manera de afirmar la enseñanza es recapitulando. Por ejemplo, decíamos, la obra del Espíritu Santo que Él está haciendo en este nuevo pacto, entre muchos otros, enseña la verdad espiritual. Luego, glorifica a Cristo, dijimos, y también dijimos, derrama su poder sobre quien proclama el Evangelio. Quiero dejar bien afirmado lo que dije hace un momento. No que no podamos anunciar el Evangelio sin tener el bautismo del Espíritu Santo. Lo podemos hacer, claro que sí. Yo lo hice durante algunos pocos meses porque pues luego tuve la bendición de conocer al Espíritu Santo. Fui bautizado con señal de hablar en otras lenguas. Pero no es lo mismo compartir el Evangelio, hablar de Jesucristo sin tener esa investidura de poder que teniendo esa investidura de poder. Muy bien, entonces otra cosita que quiero dejar en tu corazón en esta oportunidad es que el Espíritu Santo también derrama el poder de Dios en nuestro corazón. Hermano, ¿por qué dice usted eso? Vamos a Romanos, capítulo 5 y verso, por ejemplo, 5. Dice la Escritura, al oír Ananías estas palabras, cayó, estoy en Hechos, disculpe, Romanos 5:5. Dice la palabra, por favor, si pudiéramos mejor empezar a leer desde el verso número 3, Romanos 5:13 en adelante. Dice, Pablo el escritor, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Alguien que me está escuchando necesita paciencia? Son necesarias las tribulaciones. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios, escucha esto, porque el amor de Dios ha sido ya derramada en nuestros corazones. Voy a repetir, porque el amor de Dios ha sido ya derramado en nuestros corazones. No va a ser derramado, ya ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Por eso te decía que el Espíritu Santo, dentro de la obra que también está haciendo hoy, derrama el poder de Dios en nuestros corazones. Y está bien claro
en este pasaje que estamos leyendo, sobre todo en el verso 5 del capítulo 5 de Romanos. Voy a repetirlo. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido ya derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es palabra del Señor. Estamos leyendo literalmente lo que escribió, inspirado precisamente por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo. Entonces, Él derrama el poder de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero no solo eso. El Espíritu Santo, como es Dios, es infinito, no tiene principio, no tiene fin, es omnisciente, omnipresente, con todas las bondades, hermano, que conocemos. Dice también, mire pues, otra obra que hace el Espíritu Santo, o está haciendo hoy, hace posible que los creyentes, que somos nosotros, pongamos la mente en las cosas del Espíritu y andemos en santidad. ¿Quién más sino el Espíritu de Dios nos va a ayudar para caminar la vida sobre la tierra, la vida que el Señor nos ha dado, hermano, agradándole a Él, ¿verdad? Como un Enoc, ¿te acuerdas de Enoc? Hermano, Enoc caminó 65 o más años en su propia opinión, iba, venía, regresaba, hacía lo que quería, como le dijeron a Pedro, el Señor Jesucristo: Pedro, ahora tú haces lo que quieres, vas, vienes, te regresas, vuelves a ir, pero un día, le dijo el Señor, otro te va a ceñir, es decir, refiriéndose al Espíritu Santo. Y en el mismo caso de Enoc, Enoc caminó 65 o más años, hermano, haciendo su voluntad, pero cuando se le reveló el Señor, dice que caminó 300 años agradándolo. O sea, 65 no lo agradó. Y la pregunta esta noche, amada iglesia, es: yo no sé qué edad tengas tú. Tú puedes calcular la edad mía, tampoco te la voy a decir. Pero, hermano, la pregunta es: durante toda nuestra vida, sea muchos años o pocos años, ¿estaremos agradando al Señor? ¿Estaremos haciendo su voluntad? ¿Estaremos caminando sobre la ruta que Él nos trazó o no? Y yo pregunto y añado, ¿qué seguridad tenemos nosotros de una manera natural de no equivocarnos? Ninguna. Con toda seguridad nos vamos a equivocar. Pero si ponemos al Espíritu de Dios como Señor también, como Él quiere ser, de nuestra vida, Él nos va a guiar a toda la verdad. En Él no nos vamos a equivocar. Vamos a caminar agradando al Señor, como caminó un Enoc, como caminó un Pablo y todos los demás consiervos que están en la Escritura, que son admirables, dignos de ejemplo. Pero más que ellos, cómo caminó la persona de nuestro Señor Jesucristo, que agradó completamente en todo al Padre. Porque tú sabes que cuenta la palabra que los cielos de pronto se abrieron cuando Él ascendió del río Jordán, habiendo sido bautizado por su primo hermano Juan, y se oyó una voz del Padre que dijo: he ahí mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. ¿Por qué dijo el Padre semejante verdad y aseveración? Porque el Hijo, lo he dicho muchas veces, no vino a vivir su vida como tú, hermana y hermano, y yo también, por supuesto. No nos han dado la vida para hacer lo que querramos. No, tenemos que discernir, tenemos que ser guiados, tenemos que investigar, espiritualmente hablando, a qué hemos venido a la tierra. Hermano, yo pensé que había venido para ser un eminente médico. Excelente que seas un eminente médico, un eminente ingeniero, abogado, arquitecto, lo que sea, funcionario público, presidente constitucional o lo que sea. Está excelente, pero eso es para la tierra. Esa es una actividad que el Señor nos permite desarrollar en la tierra. Pero también venimos con algo celestial, con un propósito espiritual, el cual tenemos que discernir, averiguar, indagar para hacerlo.
Por ejemplo, yo a mis 27 años, yo no sabía, según yo, como todo el mundo, ¿verdad? Como dice el dicho aquel chapín, ¿a dónde va Vicente? Pues a dónde va toda la gente, ¿verdad? ¿Qué es lo que el mundo hace? Estudia, se supera, lo que quiere es obtener, si es posible, un grado o un título universitario para ser empresario, para ser exitoso en la vida, entre comillas. El éxito no consiste, dice la palabra, en las cosas materiales que podamos hacer. Tú puedes tener 25 casas, 25 fincas, 25 vehículos, lo que tú quieras, y puedes tener mucha salud. Esa no es señal de éxito delante de Dios. Delante del mundo, por supuesto que es éxito. Te va a decir a la hermana, al hermano, usted sí verdaderamente es un exitoso en la vida, porque mire todo lo que ha hecho. Acuérdate lo que dijo el Señor Jesucristo en la parábola, ¿verdad? Hablando él sobre esto que estamos platicando en este momento. Que un hombre por ahí dice que compró graneros y los llenó y los llenó y los colmó de granos. Y cuando tenía bastantes graneros bien llenos de semilla, le dijo a su alma: mira, alma, estate tranquila, estate quieta, gózate, alégrate, porque mira todo lo que has logrado, mira todo lo que tienes. Cuidado, si tú no conoces al Señor y me estás escuchando y viendo en esta oportunidad, ten cuidado, porque eso puede ser éxito para el mundo, pero no para el Señor. Entonces viene el Señor explicando la parábola y le dice: necio, ¿y qué pasa si hoy vienen a pedir tu alma? ¿Qué vas a dar a cambio por la salvación de tu alma? ¿Acaso vas a dar todos los graneros? ¿Vas a dar todos tus vehículos, todas tus fincas, todas tus casas, todas tus profesiones, maestrías y doctorados que has adquirido? Eso no vale para efectos eternos. Eso vale para la tierra. De manera, hermano, que tenemos que tener mucho cuidado y no confundir las prioridades del Señor. Pero volvamos al punto. Enseña la verdad espiritual, el Espíritu de Dios, glorifica a Cristo, derrama su poder sobre quien proclama el Evangelio, llena a los que hemos creído en Cristo y nos bautiza en el cuerpo, pero también derrama el poder de Dios en el corazón, como acabamos de explicarlo. Pero un puntito más. El Espíritu Santo hoy, en el nuevo pacto, también está haciendo posible que los creyentes pongamos la mente, decía, en las cosas del Espíritu y andemos en santidad. Vamos a Romanos ahora, capítulo 8 y verso 1 en adelante. Leamos la palabra, Romanos 8, 1 en adelante. Por consiguiente, Pablo el escritor dice: por consiguiente, no hay ahora ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Te pregunto, amada iglesia, ¿tú estás en Cristo? Por supuesto, ¿verdad? Entonces no hay ninguna condenación ya sobre nosotros. Los que no andan conforme a la carne, escucha, los que no andan, los que ya no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Palabra muy importante. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué bueno saber, iglesia, que hermano, que andamos ahora conforme al Espíritu, ¿verdad? En el verso 5, siempre capítulo 8 de Romanos, sigue narrando: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, es decir, en lo terrenal. Ay, hermano, yo ya tengo 2 casas, pero mi meta son 7. Gloria a Dios. Ojalá lo logras. Ojalá el Señor te provea y te respalde y te bendiga.
Pero eso no es lo más importante, hermano, hermana, amigo, amiga que me están viendo y escuchando en esta noche. Lo más importante es la salvación de nuestra alma, es decir, lo eterno. Pero los que viven conforme al Espíritu, dice, en las cosas del Espíritu. De ahí la insistencia del Señor a través del apóstol Pablo a que pongamos nuestra mirada en las cosas que no se ven, porque todo lo que se ve, hermano, es pasajero. Todo se va a quedar, todo se va a destruir. Si tú tienes mucha abundancia material y mañana te vienen a pedir el alma, hermano, ¿qué te van a poner en el ataúd? Ahí no entra, ni siquiera la chiquera le ponen a uno ahí, ni la tarjeta de crédito. No nos llevamos nada, hermano, ¿verdad? Sin embargo, si hemos puesto la mirada en las cosas eternas, en el Dios Todopoderoso Jehová de los ejércitos, la salvación de nuestra alma a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario y la llenura del Espíritu Santo y reconocerlo a Él también como Dios y nuestro Señor, porque eso es lo que Él anhela y desea, también ser nuestro Señor. Entonces las cosas van a ser muy diferentes. Vamos a gozar de una vida eterna y para siempre en la presencia de nuestro Dios y Padre. ¿No te ministra eso tu corazón, iglesia? ¿Verdad que sí? El verso número 6, siempre capítulo 8 de Romanos dice, porque la mente puesta en la carne, escucha, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu, oiga, es vida y paz. Diría yo, pues ahí hay un secreto y preguntaría yo, ¿qué es lo que anda buscando el mundo hoy por hoy? Muchos hermanos en Cristo también, hombres y mujeres, ¿qué andamos buscando? La vida abundante, la paz, el sosiego, la tranquilidad, el reposo, la conformidad en el Señor. Pero nuestra alma, amada iglesia, es muy inquieta. Siempre quiere más, nunca se va a conformar. Vemos al vecino que cambió carro, nosotros también ya estamos pensando qué hacemos para cambiar el carro. Usamos la tarjeta de crédito, financiamos un crédito, pero el vecino no nos va a dejar atrás, no me va a humillar a mí, como dice mucha gente, ¿verdad? O un pariente compró una casa, se trasladó a un condominio, a un mejor sector o qué sé yo. Yo no me voy a quedar atrás, ¿verdad? Así piensa mucha gente y se endeuda. Pero hermano, eso no te va a dar la felicidad, mucho menos la paz. ¿Qué te va a dar la felicidad, la llenura y la paz? Es la presencia del Señor, es estar haciendo la voluntad del Señor, es mantenerte lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra, caminando en su propósito. Porque hermano, alguien que se niega a hacer la voluntad de Dios nunca va a tener paz, nunca va a descansar. Podrá dormir, pero no va a descansar. Siempre va a mantener en su ser interior un desasosiego, una inquietud, y te lo digo por experiencia, hermano. Yo cuando no conocía a Dios, hermano, ¿para qué te voy a contar? Viví una vida, no me faltaba nada. Para mi edad tenía más de lo que cualquier otro puede llegar a tener, pero no era feliz. Entonces, en su gracia y en su misericordia, el Padre me tomó en cuenta, me consideró y me reveló al Hijo. Ahí todo cambió. Me dio a su Espíritu Santo. Me dio un poco más la capacidad de estar leyendo y comprendiendo un poquito más la palabra. Otro punto que te quiero dejar en tu corazón, aprovechando la oportunidad, no tratemos de comprender las Escrituras con una mente natural, que porque tú tienes un grado académico crees que vas a entender la Biblia. Eso no es así. Con todo respeto te lo digo, porque es el que inspiró la palabra, es decir, el Espíritu Santo. Él inspiró la palabra en los siervos que la escribieron. Él es el que nos tiene que revelar y enseñar, y el Señor Jesucristo quitarnos la venda de nuestros ojos, de nuestro entendimiento, para que podamos comprender el espíritu de la Escritura. Muy bien, creo que por el tiempo vamos a ver el último puntito.
Otra cosa que hace el Espíritu Santo es imparte los dones espirituales. Vamos a 1 Corintios 12. Ay, hermano, usted cómo insiste con eso de los dones espirituales. ¿Cómo insisto con eso del Espíritu de Dios? Hermano, es importante. 1 Corintios 12, verso 4 en adelante. Le damos la palabra. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dones tiene que ver con el Espíritu Santo. Y hay diversidad, de ministerios, pero el Señor es el mismo. Como que el Señor Jesucristo tiene que ver con los ministerios apostólicos, proféticos, pastorales, magisteriales, evangelísticos. Luego el verso 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Como que es Dios Padre, Jehová de los ejércitos, el que tiene que ver con las operaciones. Pero cada uno, dice la palabra, le es dada la manifestación del Espíritu para el bien común. No para que nos exhibamos, no para que aprovechemos y tomemos ventaja de esos dones. No, es para la edificación de la iglesia de Cristo. Pues a uno le es dado palabra de sabiduría, a otro espíritu y palabra de conocimiento, según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidad por el único espíritu, a otro poder de milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero ponga atención a esto último. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu Santo, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Entonces, para concluir y poder orar, hermanos, la bendición de nuestro Padre que ha preparado para cada uno de nosotros es incomparable. No se puede medir, es grande. Recibámosla por la fe. Ay, hermano, es que yo no fui enseñado así. Es que, hermano, mire, las lenguas y los dones y de sanidad y de milagros y de fe, todas esas cosas fueron para la iglesia del principio. No. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que es para ti, hermana y hermano que me estás escuchando y viendo en esta noche, y para los tuyos, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, tus nueras, tus yernos, tus nietos, para toda tu casa. Ahora, que no lo querramos, esa es otra cosa. Que no nos interese, esa es otra cosa. De lo cual un día vamos a tener que dar cuentas también. Porque nuestro Padre, nuestro Dios, se ha esmerado, esforzado y ha puesto todo a nuestra disposición. Todas las bendiciones espirituales en Cristo son para nosotros, los que hemos llegado a conocer a la persona del Hijo a través de el sacrificio que Él hizo, derramando toda su sangre en la cruz del Calvario. Bien, yo hasta ahí llego. Le pido a mi Padre que nos dé la capacidad de poder asimilar esta palabra, de poder comprender su palabra, de ponerla por obra la palabra. Así que escudriñemos, sigamos estudiando sobre el tema, busquemos al Señor, iglesia, limpiemos nuestra vida, saquemos todo lo que sabemos que no es del agrado del Señor, dejémonos guiar por el Espíritu Santo, no lo contristemos más, y si lo hemos contristado, pongámonos a cuentas con Él para que el refrigerio vuelva a nuestra vida. Así que, por favor, ahí donde estás, si es que lo puedes hacer, inclina tu rostro, si pudieras cerrar tus ojitos y oremos. Padre, yo te doy infinitamente gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado de compartir tu palabra en esta noche. Te pido que esta palabra, Padre amado, no caiga en saco roto, sino que tu Espíritu la acomode en cada vida, en cada corazón. Y a su tiempo, Señor, en tu tiempo produzca el efecto,
el fruto que todos anhelamos y deseamos. Yo bendigo a tu pueblo en esta noche en el nombre de Jesús. Oro por los enfermos en el nombre de Cristo, por aquellos que están en los intensivos, en centros hospitalarios, en las prisiones, enviando una palabra de vida, de bienestar y de salud, de provisión. Gracias, Padre, por tu presencia. Amén. Te invitamos a participar de nuestras actividades semanales. Comenzamos el martes a las 9 de la mañana con el programa Conversando con nuestro pastor. A las 7 de la noche, únete con nosotros al servicio online de oración. Miércoles, 9:30 de la mañana, servicio de damas. Jueves, 10 de la mañana, estudio ministerial. Viernes, 7 de la noche, servicio general online. El sábado iniciamos a las 9 de la mañana con Niños para Cristo. 10 de la mañana, acompáñanos en el servicio de oración. 4 de la tarde, discipulado familiar online. 5 de la tarde, discipulado Grupo CREA. Y acompáñanos en los servicios de domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Además, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Elim Central Radio 760. Y síguenos en redes sociales, Iglesia de Cristo Elim Central y Radio 760 AM. Conéctate con nosotros y busquemos juntos más del Señor.